¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy es jueves 21 de septiembre, día de San Mateo Apóstol. Y por eso el Evangelio de hoy nos hablará de San Mateo, de su vocación. Es San Mateo en el capítulo 9, versos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, estamos ante el llamado de Pedro. Podríamos decir que es el tema, pero tenemos dos partes en esta narración. La primera parte es la vocación de Mateo, el llamado que Jesús le hace: sígueme. Así de simple, sígueme. Y también así de simple, él se levantó y lo siguió. Pero viene después otra parte, para recordar algo muy importante para el pueblo de Israel, que del pecador habría que apartarse. Habría que apartarse, por lo tanto, de los pecadores, de los publicanos, que eran los que recaudaban impuestos. Y él, Mateo, era uno de ellos, uno que juntaba impuestos para Roma. Y entonces, toda la Biblia está cargada de ese apártate del pecador. Acuérdense cuando Pedro se siente pecador. Jesús ha multiplicado, ha hecho la pesca milagrosa, y entonces Pedro se arrodilla y le dice: apártate de mí, soy un pecador. Entonces del pecador habría que apartarse, habría que hacer algo contra los pecadores. Por ejemplo, la mujer que cometiera adulterio tendría que ser apedreada. De esa manera se quitaba el mal del pueblo de Dios de Israel. Incluso la palabra de Dios llega a decir que si un hijo es desobediente, los papás lo deben de llevar a la puerta de la ciudad, del pueblo, donde se hacen los juicios, y ahí acusarlo de un hijo malo, de un hijo desobediente. Y entonces el pueblo lo va a apedrear. Lo va a apedrear, porque hay que apartarse del pecador. Y entonces, por eso encontramos en este texto que Jesús más bien, Jesús contesta a lo que dicen los fariseos. Los fariseos son los que, conscientes de que hay que apartarse del pecador, y ahí Jesús está comiendo con los pecadores. Entonces Jesús viene a cambiar todo, viene a cambiar las cosas. Ya no vamos a seguir esta ley de apártate del pecador, apedrea al pecador para que de esa manera desaparezca el mal en mi pueblo, sino ahora Jesús recuerda una frase también del Antiguo Testamento: misericordia quiero, no sacrificios. Porque eso sí, podían apedrear a alguien que era desobediente, que era una mujer fácil, y podían ir a llevar un sacrificio a Dios. Esa es la situación, lo que ve Jesús, esa hipocresía, y entonces por eso dice no. De ahora en adelante no es apartar el mal a punta de pedradas, sino ahora será a punta de misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor.
Mis hermanos, es el camino que el Señor nos propone, el camino de la misericordia. No el camino del apártate de él porque es un pecador, aquí puros santos, puros justos, puros nobles, allá los pecadores, sino al contrario. Jesús quiere misericordia. Y al hablar de no sacrificios, porque esto lo dicen los profetas, nos recuerda que en tiempo del templo, tanto del primer templo como del segundo templo, se ofrecían sacrificios y eran grandes sacrificios al Señor por el pecado. Entonces, no, el pecado no se borra con sacrificios, sino con misericordia. Y 3 veces dice la palabra del Señor eso. El amor borra una multitud de pecados. Mis hermanos, es el camino que el Señor nos propone en esta fiesta de San Mateo. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.